avances en investigación sobre medicamentos huérfanos. Realmente es una mesa que, por tanto, está llena de esperanza y de futuras expectativas. Para ello tenemos aquí a tres magníficos ponentes y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la investigación a nivel hospitalario y asistencial, desde el ámbito de la industria farmacéutica y desde organizaciones y fundaciones privadas. Para ello contamos con don Eduardo Tisano Ferrari, director del área de genética clínica y molecular del Hospital Universitario Vall d'Hebron, doña Amelia Martín Uranga, responsable de la plataforma de medicamentos innovadores de Farmaindustria, y doña Ana López Casero Beltrán, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Después de las tres intervenciones tendremos un coloquio y abriremos un turno de preguntas. En primer lugar, intervendrá Eduardo Tisano. Eduardo nació en Argentina, pero vive en España, en Barcelona. Como he dicho, trabaja en el Vall d'Hebron. Especialista en pediatría y genética molecular, se ha dedicado al diagnóstico y la investigación de la atrofia muscular espinal. En 2009 fue designado jefe de la unidad U705 del CIBERER, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Ha trabajado en varios hospitales, siempre ligado a la pediatría y a la genética molecular, en Buenos Aires, en Toronto, en el Hospital Sant Pau de Barcelona y como profesor en neurogenética y neurociencia. Desarrolla una extensa actividad académica y de investigación a nivel nacional e internacional en colaboración con diferentes centros de estudios neuromusculares y genéticos. Autor de más de 100 publicaciones en el campo de enfermedades hereditarias y la neurogenética. Ha participado en múltiples proyectos de investigación sobre la atrofia muscular espinal infantil y fue galardonado con el Premio Reina Sofía por su trabajo clínico en investigación sobre atrofia muscular espinal en 2006. Yo soy de base pediatra y además genetista. Y esto que tengo aquí es mi grupo de trabajo. Siempre uno pone el grupo de trabajo al final y nunca tengo tiempo. Como siempre me alargo, como buen argentino, me alargo en mis presentaciones. Entonces he decidido al revés, presentar primero el grupo para quedar bien y después, si me queda alguna otra diapositiva, no dejar siempre el grupo para lo último. Así que esto lo he aprendido con el tiempo. Y entonces aquí realmente representa un grupo de trabajo que es multidisciplinar, tanto en el laboratorio de genética, en la clínica genética, en el asesoramiento genético y en lo que es toda la interacción con las demás especialidades de un hospital tan grande como Vall d'Hebron, que tiene desde se puede nacer hasta morir. Es decir, nos pasa de todo. Y ahora estamos haciendo preconcepcional, así que también podemos conocer parejas en alguna sala de espera y algo. Así que creo que va a ser una manera de poder tener abarcadas todas las alternativas de seguimiento en este tipo de pacientes. Así que sin más, estos son mis conflictos de intereses, que siempre los tengo que poner porque a veces uno trabaja de advisor para algunas compañías, tienen ensayos clínicos, trabajo con muchas asociaciones de pacientes, así que esta es un poco la cuestión. Y entrando en tema, no puedo hablar de los avances en los tratamientos de las enfermedades raras si no entramos en un triángulo de aproximación integral y actual de las enfermedades raras. El triángulo es el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento. El diagnóstico genético, más del 80% de las enfermedades raras tienen un problema genético. El seguimiento, que es multidisciplinar, y el tratamiento avanzado y personalizado. Este es un poquito el desarrollo. No los quiero agobiar, pero quiero que vean que en los tres aspectos tenemos cosas que han cambiado de cuando habíamos empezado a trabajar hace más de 30 o 40 años en estas enfermedades. En el diagnóstico genético hay ahora, con la secuenciación masiva, una cantidad de datos tremendos de la genética de los pacientes, con distintos paneles, por ejemplo, cuando hay una enfermedad muy específica, exoma, genoma, pero entra en juego otra cosa que pongo aquí, que es la comunicación al paciente y la familia y el asesoramiento genético. Estamos generando un montón de datos y ese montón de datos que generamos está en manos que a veces no son las adecuadas para poder transmitir y comunicar al paciente como corresponde. Y además implica aspectos éticos. Trabajar siempre sobre el consentimiento informado y la información que recibe el paciente sobre los resultados. Muchas veces pasa que como ahora estamos de alguna manera manejando una cantidad muy importante de datos,
hay algunas variantes, porque si nosotros nos hacemos un estudio genético todos, vamos a encontrar que todos tenemos variantes en muchos genes. Y no necesariamente tenemos la patología. Pero cuando encontramos una variante en un gen que puede ser candidato, ahí empieza la historia. ¿Le damos validez a esa variante o no le damos validez a esa variante? Si le damos validez a esa variante, vale, perfecto. Pero tenemos que tener en cuenta muchas alternativas para esto, si hay hallazgos secundarios, si hay otras mutaciones accionables, si estas variantes tienen algún tipo de significado. Pero todo esto tiene que estar manejado con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque uno elabora un informe, este informe genético va a otro médico y dice, ah, usted tiene una mutación aquí. Y esta mutación es la que pone a toda la familia en vilo y realmente después, con el tiempo, se dan cuenta que esa mutación no era la que correspondía o era otro tipo de significado. Con el tiempo estamos aprendiendo mucho a ser cautelosos con la información que damos a los pacientes. Y para ser cautelosos tenemos que tener la experiencia. Otro aspecto importante es el del seguimiento. Es decir, aquí se habló anteriormente que hay que hacer cosas multidisciplinar, pero también la gestión de casos. El paciente entra directamente y ya enfoca a lo mejor al médico. Nosotros estamos tratando de ver lo que es la gestión del caso, que tengamos un poco el contexto en el cual está el paciente y a partir de allí ver realmente cuáles son los principales problemas que puede tener este paciente, porque no es necesariamente el hecho de encontrar o no el diagnóstico, sino a veces el contexto familiar y cómo es el impacto de la enfermedad en esa familia. Y realmente qué se puede hacer para que todo esto entre dentro de una armonía de seguimiento. Otro aspecto importante es que estos pacientes cada vez están mejor cuidados y tienen mayor probabilidades de vida. Y esto implica que cuando los seguimos en pediatría, después tienen que pasar a la vida adulta. Y no es la primera vez que hay un equipo de pediatras muy bien dedicado a estos pacientes y después cuando pasa a la vida adulta dice, bueno, elija un médico y que lo siga un médico solo. Y ese médico solo trata de llevar adelante todas las cosas y en muchas cosas dice, esto lo hacía antes, no, esto no lo haga más, ya es adulto, ya es grande, ya puede hacer lo que quiera. Inclusive hasta esos comentarios. Así que creo que en este sentido también tenemos que poner el punto y finalmente en el aspecto multicéntrico, un hospital terciario, un hospital o centro primario, el domicilio, es decir, no solo multidisciplinar, sino multicéntrico. El paciente no depende de un hospital, es parte de un esquema de trabajo en el cual todo el mundo tiene que interaccionar y sobre todo tenemos que tener en cuenta que cada vez más el paciente tiene que estar en el domicilio. ¿Por qué? Porque en el domicilio es donde tienes las mejores performances. Es decir, muchos ensayos clínicos, sobre todo que tienen que ver con performances físicas, con trastornos neuromusculares, con trastornos de la motricidad, es decir, van al hospital, están en ayunas porque le tienen que hacer análisis, porque después tienen que hacer las pruebas y realmente dicen, bueno, sí, está bien, está mejor, pero te muestran el vídeo que tienen en el teléfono y está muchísimo mejor porque lo hace en su casa. Y creo que esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Con el tiempo, los ensayos, muchos de los ensayos, en la medida de lo posible, poder tener un aspecto domiciliar que nos haga que los pacientes puedan tener un mejor rendimiento y podamos ver al paciente realmente en su hábitat específico o natural. Y ahora entro de lleno en lo del tratamiento, medicamentos de uso compasivo, ensayos clínicos específicos, terapias personalizadas basadas en el fenotipo y la respuesta y el desarrollo de terapias avanzadas. Esto es un esquema en el cual estas tres alternativas entran. No voy a entrar en detalle por una cuestión de tiempo, pero aquí vemos en toda esta parte está todo lo relacionado con los avances genéticos y la información, que entra en una palabra que pongo aquí que se llama asesoramiento genético y que es muy importante para todos estos pacientes. Todo lo que se trata protocolos de seguimiento, donde tenemos grupos de expertos multidisciplinar, transición, adolescencia, adulto, y los tratamientos clínicos que son realmente más conocidos o más habituales. Y luego entramos en el terreno de terapias avanzadas específicas. Si conocemos el gen, puede haber terapia génica, edición génica. Si podemos trabajar sobre la expresión de este gen con el RNA, con la terapia antisentido, que ahora vamos a ver un ejemplo, o en la proteína, podemos corregirla, potenciarla, trabajar sobre el metabolismo o trabajar para una sustitución, que es lo que ocurre muchas veces cuando nos falta una proteína, hacemos una terapia sustitutiva como muchos de los medicamentos que ya conocen. Finalmente, la terapia celular, que tiene muchas expectativas, pero realmente al final la terapia celular todavía tiene una asignatura pendiente cuando se trata de ver la aplicación específica a los pacientes.
Simplemente por una cuestión de terminología, para que ustedes se vayan familiarizando, este es el dogma de la biología, del DNA que está en todas las células y que transmite toda esta información. Tenemos un primer aspecto que es el pre-mRNA, es el RNA mensajero, como es muy valioso, es una copia específica de la parte del DNA que contiene la parte que va a codificar, que es esta celeste que está aquí, y la azul oscura, que son los intrones. En los exones es donde están la gran mayoría de las mutaciones que nosotros encontramos. Y entonces luego este RNA, que es una simple cadena, es el que va a pasar luego al citoplasma para producir la proteína necesaria, y esta proteína llegará al lugar donde sea. Observen que nosotros podemos trabajar con terapias sobre los genes, su expresión y sus productos. Podemos reemplazar un gen por un gen sin la mutación. O podemos activar o inhibir la transcripción. Por ejemplo, la cistón de acetilasas, que es esta medicación que está aquí, puede activar o inactivar el gen, en este caso. Luego, cuando pasamos al pre-mRNA, podemos incluir o excluir exones. Estos colorcitos celestes de aquí, por ejemplo, corresponden a las partes que va a formar el RNA. Y las otras son los intrones que igualmente están puestos en el pre-RNA. Los antinucleótidos, los antisens, antisentidos, los oligonucleótidos antisentidos pueden trabajar aquí para realmente modificar e incluir o excluir una gran parte de estos. También podemos inactivar total o parcialmente el RNA, con lo que se llama RNA de interferencia. Y finalmente entramos en la proteína. Podemos traer problemas específicamente traduccionales, es decir, cuando va llegando el RNA a la proteína para producir el aminoácido, o posttraduccionales, es decir, qué pasa con la molécula una vez que está formada. El plegamiento, la degradación, el efecto, aumentando la estabilidad, todo este tipo de cosas se pueden modificar. Como vemos, tenemos un gran abanico de alternativas para muchísimas enfermedades. Pero piensen que siempre tenemos que partir de la base que conocemos el defecto genético, conocemos qué es lo que pasa con su RNA y sabemos las características de las proteínas. Todos elementos fundamentales para desarrollar terapias. Observen, por ejemplo, esto como está en la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad que aparece por una gran cantidad de tripletes en una parte del genoma, y vemos que hay 3 niveles de tratamiento que se están produciendo. Uno es a nivel del DNA, con una proteína zinc que está tratando de bloquear esta zona altamente repetitiva. Después, como yo les mostré, el pre-mRNA, que es esta cadenita que está aquí, con un antisense, que es esto que va a reaccionar específicamente con el DNA, con el RNA en este caso, y luego cuando ya está listo el RNA, con un RNA de interferencia. Este RNA de interferencia está ya trabajando fuera, en el citoplasma, fuera del núcleo. Por lo tanto, tenemos 3 niveles de actuación que podrían estar, en este caso, en terapia experimental para la enfermedad de Huntington. Y como estas enfermedades, muchas enfermedades más en todos estos tipos de cosas. Otro aspecto, que tenemos herramientas para terapias en el futuro, como por ejemplo las células pluripotenciales. A partir, por ejemplo, de un pedacito, de una célula de la piel, la podemos transformar en una célula nerviosa, en una neurona. Y a partir de allí ver en cultivo si esta neurona va a responder de la misma manera que una célula de la piel a los tratamientos. Si bien se empezó con muchísimo entusiasmo también porque nos permite hacer modelos de enfermedades con distintos tejidos, en estos momentos los aspectos fundamentales se relacionan con pruebas farmacológicas para distintos fármacos. También tenemos, que esto lo escuchan mucho últimamente por los telediarios, que es el sistema de edición génica. El sistema de edición génica son unas tijeritas, que lo único que hacen estas tijeritas es cortar el DNA en una región específica y lo cambian con una parte normal del DNA que viene pegado a esas tijeritas. Si bien esto es, desde el punto de vista experimental, hay muchos avances, todavía llevar esto específicamente a la parte humana cuesta. Y cuesta de manera que inclusive, fíjense lo que dice este editorial, reescribiendo la vida, y dice Crips en 2018, llegando cada vez más cerca a los humanos, teniendo en cuenta de que cada vez más hay posibilidades de empezar algún tipo de ensayo terapéutico utilizando esta técnica de la edición génica. No es la panacea, pero es una técnica que permite demostrar experimentalmente que muchas de estas enfermedades pueden llegar a ser tratadas y corregidas. Ahora, el paso para llegar exactamente a realizar un ensayo clínico
puede estar un poco más lejos de lo que creemos para muchas enfermedades. Y entonces, ahora sí, una vez que tenemos el esquema de que podemos tratar estas enfermedades, imaginémonos la posibilidad de que hemos encontrado un fármaco o una terapia avanzada. Y que entonces nos preguntamos, ¿qué pacientes podemos tratar? ¿Qué estrategia tenemos que seguir? ¿Cuándo empezar? ¿Y dónde tratar? Todo esto que yo lo pongo con las 4 Ws, como ven aquí, es decir, son cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes son iguales, no siempre la misma estrategia va a ser igual, no siempre se tiene que empezar en un determinado momento y no siempre el blanco específico del tratamiento de esa enfermedad es el mismo. Y entonces tenemos que prepararnos con distintas cosas como conocer la historia natural, los criterios de inclusión y exclusión, estratificar los pacientes, es decir, todos los pacientes no se pueden poner con distintas edades, distinto género, características clínicas, genéticas, las medidas de seguimiento, marcadores biológicos y lo que es ventana terapéutica. Tenemos que definir si realmente muchas de estas enfermedades nos permiten tratarlas desde antes de que empiecen a ser sintomáticas o no. No porque vamos a tratar los pacientes que ya están sintomáticos, pero con vistas al futuro tenemos que ver hasta qué punto somos capaces de prevenir la aparición de esta enfermedad si llegamos a tener la parte presintomática. Y en este sentido, una vez que tenemos estas terapias, ¿qué nos va a pasar cuando tenemos resultados y conclusiones? Podemos ver limitaciones del beneficio por el tiempo de duración del ensayo o una observación en pocos pacientes. Sabemos que en las enfermedades raras hay pocos pacientes, no es posible hacer ensayos masivos y que a veces los resultados o las conclusiones no pueden ser del todo concluyentes. Y un aspecto que para mí me parece que es muy importante es que puede haber estabilidad y no realmente mejoría. Es decir, un paciente puede estar de una manera y decir, yo quiero seguir así, no quiero empeorar. Entonces podemos darle una ayuda a ese paciente si realmente logramos su estabilidad y luego con el tiempo, una vez lograda la estabilidad, la mejoría, un paciente con muchos años de evolución probablemente necesite mucho tiempo para poder demostrar esa mejoría. Pero a lo mejor muy rápidamente podemos encontrar la estabilidad. La estabilidad es un efecto de ciertas medicaciones que los pacientes realmente aprecian muchísimo. Y yo he tenido pacientes que más de una vez me han dicho, si usted me puede decir que con este tratamiento voy a estar igual que hasta ahora y no voy a empeorar, dígame dónde tengo que firmar, porque yo sé que mi vida hasta este momento es de esta manera. No me imagino mi vida siendo peor. Puedo imaginármela siendo mejor, pero al menos puedo seguir viviendo como estoy ahora. Otro aspecto específico es que hay pacientes que ante una misma terapia pueden ser respondedores y otros no respondedores. Y esto ocurre, y a veces no sabemos muy bien por qué, y tenemos que entrar específicamente en ver las cosas. Esto implica que cada mundo, cada individuo tiene que ser visto desde el punto de vista personal. Y quiero enfatizar estos dos últimos aspectos, cambios en la trayectoria de evolución y fenotipos emergentes, en enfermedades que nunca se habían tratado con anterioridad. Si encontramos un medicamento para una enfermedad que nunca se había tratado, ¿cómo va a ser la respuesta y qué tipo de paciente nuevo nos vamos a encontrar? Esto es lo que ocurre. Es decir, los fenotipos se llaman emergentes. Es decir, una enfermedad que vamos tratando y que no sabemos cuál va a ser realmente el fenotipo. Sabemos que va a mejorar, pero no sabemos si van a aparecer otras cosas. Y si mejoramos una cosa, porque estos pacientes los hacemos vivir más o los hacemos trabajar más de otra manera ahora que están mejor, aparecen otros problemas que están relacionados con la enfermedad y que antes no aparecían. Por ejemplo, si un paciente está inmóvil y después empieza a moverse, a lo mejor aparece una patología después o unos trastornos relacionados con ese movimiento nuevo que ahora aparece. Esto es para tenerlo en cuenta. Y finalmente, todo esto trae cambios en las expectativas de los pacientes y en el manejo clínico. Es decir, los pacientes tienen una expectativa de cambio, necesitan esos tratamientos, quieren ir detrás de los tratamientos y los médicos o todos los profesionales de la salud que los siguen tienen otras expectativas porque van cambiando la forma de protocolizarlo y la forma de seguir a estos pacientes. Los últimos 3 minutos, si me quedan o no. ¿Sí? Perfecto. Yo les dije, menos mal que presenté la foto del equipo al principio. Les voy a explicar una historia en la cual yo me siento muy involucrado porque he trabajado casi 30 años en esta enfermedad que es la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad rara. Es una enfermedad rara que ocurre por degeneración de las neuronas motoras. Las neuronas motoras están aquí en la médula espinal e inervan el músculo.
Y entonces esta enfermedad lo que hace es debilidad. Debilidad muscular porque estas neuronas que están aquí no inervan a este músculo que está aquí. Y hay formas muy graves de bebés que nacen y a los 6 meses empiezan a tener una gran dificultad antes de los 6 meses y que ven esta curva aquí, fallecen por problemas respiratorios y por gran debilidad. A los 2 años prácticamente el 90 o el 95% de los pacientes. Y hay otras formas que son un poco menos graves, pero son pacientes que están generalmente en silla de ruedas durante toda su vida y que no son capaces de caminar, es decir, nunca han llegado a caminar. Luego hay formas más leves, pero en realidad lo interesante de esta enfermedad es que desde el punto de vista genético hay 2 genes involucrados. Un gen que se llama SMN1, que es el que tienen, cualquiera de nosotros lo tenemos, y que yo lo represento aquí como un coche Ferrari, y un gen SMN2, que es un gen más débil, pero que es el que está presente en los pacientes. Es decir, los pacientes les falta este Ferrari, pero tienen este coche más pequeñito para poder llegar a hacer las cosas. Lógicamente, la debilidad es mucho mayor porque necesitan un coche potente para ir por la autopista de la vida, como les explico yo. Y entonces, ¿qué pasa? Sabiendo la genética, se vio por qué este coche era menos potente y por qué este coche era más potente. Y esto fue lo que se hizo. ¿Por qué este coche era menos potente? Porque este gen, que es el que tienen los pacientes, no reconoce esta parte del gen que se llama exón 7, que está aquí, por un capricho de una secuencia específica que tiene este exón 7 en este coche. En cambio, este que es el potente, que es el que no tienen los pacientes, funciona perfectamente y produce una proteína completa. Pero este, el paciente no lo tiene. Entonces, hay 2 maneras de tratar esta enfermedad. Una es dándole lo que no tiene y otra es trabajando sobre este coche que es poco potente para hacerlo más potente. ¿Y de qué manera podemos hacer este coche más potente? Esto que está aquí es el pre-mRNA y esto que está aquí es un oligonucleótido antisentido que hibrida exactamente en una secuencia específica en esta región que está un poquito más acá del exón 7, entre el exón 7 y el exón 8, que está pintado aquí en color verde, viene para aquí, y lo que hace es bloquear una proteína que está inhibiendo exactamente esta región y hace que el exón 7 se incluya. ¿Y qué es lo que hace? Tunea el coche. Es decir, tienes el coche poco potente, le tunean el motor y este coche empieza a funcionar como si fuera el Ferrari. Y a partir de allí dijeron, bueno, perfecto, podemos dar esto que son 18 pares de bases. Si ustedes cuentan esto aquí, son 18. Nada más ni nada menos. Y es una secuencia específica, y esta secuencia específica es única en todo el genoma. Quiere decir que si nosotros hacemos un medicamento a partir de esto, será tan específico que solamente podremos tratar esta parte del genoma y fundamentalmente estos pacientes, porque son los que tienen este coche débil. El coche débil también lo tenemos nosotros, pero como siempre tenemos el potente, el débil casi no lo usamos. Si tenemos un coche bueno, el otro lo tenemos en el garaje. Pero en estos pacientes tienen que sacar del garaje el coche débil. Y ese es el que nosotros tenemos que tratar. Y la otra alternativa es dar la terapia génica, es decir, es poner trocitos de este Ferrari en el núcleo, que no llegan a meterse en el genoma, pero sí en el núcleo, y entonces producirlo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues hicieron una inyección tritatecal para tratar el coche débil, es decir, el SEAT, lo tratan en 120 pacientes con la forma más grave y realmente vieron que estos 120 pacientes, 80 tenían la medicación y 40 tenían un procedimiento simulado, mejoraban la parte motora. Si no eran capaces ni de sostener la cabeza ni de sentarse, ahora eran capaces de sostener la cabeza, de sentarse y muchos de ellos se han puesto de pie y muchos de ellos están dando pasos con este tratamiento. Y esto es como se ve. En esta línea azul significa toda la mejoría que han tenido estos pacientes desde el punto de vista motor en menos de un año de tratamiento. Es decir, una terapia intratecal que se da una dosis de carga y después cada 3 meses. Y también se estudiaron pacientes que estaban en silla de ruedas y se vio también cómo mejoraban la función motora. No salieron de la silla de ruedas, pero mejoraban muchísimo la función motora, mejoraban muchísimo la parte de los miembros superiores. Y con todos estos resultados, la FDA y la EMA autorizaron esta medicación para los pacientes. El otro, que también ven aquí, que fue una publicación bastante prestigiosa, es la terapia génica que se hizo en 15 pacientes con la forma más grave. Y estos 15 pacientes también tuvieron una evolución muy buena.
Observen que cuando la dosis era menor, estos pacientes no superaban la barrera de 40, que es la función motor aquí, y en cambio aquí esta barrera de 40, cuando se les daba el tratamiento con mayor cantidad de dosis de terapia génica, estos pacientes, que era una sola dosis, estos pacientes mejoraban la función motora, como vemos aquí, y prácticamente algunos inclusive llegaban a tener una función normal. 15 pacientes que no hubiéramos ni levantado la cabeza, ni se hubieran sentado, ni se hubieran puesto de pie. Algunas señoras aquí tienen pacientes o amigos que lo han hecho así. Simplemente para terminar, y esta es mi última diapositiva, les comento que son terapias avanzadas en enfermedades raras y la atrofia muscular espinal es un ejemplo. Y es un ejemplo ¿por qué? Y lo voy a leer textualmente porque me parece que es un resultado positivo de una constante apuesta por la investigación básica, translacional y clínica, y el objetivo claro de llegar a terapias racionales, específicas y efectivas. Además de los beneficios para los pacientes y sus familias, el alto coste de este tipo de terapias implica un compromiso de la industria farmacéutica y de las autoridades sanitarias para que exista equidad y acceso a dichos tratamientos. Todo ello trasciende más allá de la propia enfermedad, dando expectativas y perspectivas a los investigadores y pacientes de muchas otras enfermedades raras de causa genética que todavía esperan su oportunidad para cambiar el concepto de ser incurables o intratables. La atrofia muscular ha empezado a avanzar en este camino esperanzador del que ya no hay retorno. Conclusiones. Conocer la genética de una enfermedad rara ayuda a poder llegar a tratamientos eficaces. Segunda conclusión. Los avances terapéuticos que se logran en una enfermedad rara pueden aplicarse a otras enfermedades raras para establecer alternativas similares de tratamiento. ¿Sí? Y creo que ya estoy. ¿Pasaron los 3 minutos? Muchas gracias. Si me quedo un minuto sigo hablando. Muy bien, gracias. Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma en la investigación de enfermedades raras. Las compañías farmacéuticas, muchas de ellas tienen departamentos específicos en el ámbito de las enfermedades raras. Hay compañías farmacéuticas exclusivamente centradas en enfermedades raras, con lo cual algo que quizá hace unos años era muy diferente, hoy en día no se cuestiona, como es el ámbito de la investigación en enfermedades raras por parte de la industria. Además, yo creo que hay algo que ya ha salido en las charlas anteriores y es la necesidad de compartir datos de pacientes con enfermedades raras. Tenemos un marco jurídico nuevo, el nuevo Reglamento de Protección de Datos y nuestra nueva Ley Española de Protección de Datos, publicada en el Boletín el 6 de diciembre de 2018, que nos permite reutilizar datos. Creo que esto es muy importante para diferentes patologías, pero más para el ámbito de las enfermedades raras. Creo que, y de eso también quiero hablar, los grandes que se puede conseguir compartiendo datos. Desde luego que todavía el ámbito del mejor diagnóstico creo que es una asignatura pendiente, pero creo que para ello lo que es las nuevas técnicas diagnósticas nos pueden ayudar. Y también voy a centrar mi intervención en la necesidad de una colaboración público-privada en enfermedades raras, porque hay ejemplos que están funcionando muy bien de iniciativas en el campo de la cooperación de industria farmacéutica con centros públicos de investigación y concretamente en el ámbito de las enfermedades raras. Creo que el movimiento asociativo es muy importante y cuando os presenté esa diapositiva citaba al ponente anterior, al padre del niño de una enfermedad rara, porque hablaba de algo que desde luego es importante. De todos modos, no está solucionado, nos queda camino por recorrer. Hay escasez muchas veces de biomarcadores, de centros especializados, de trabajo en red, que esto vamos a ver que es una complejidad muchas veces para reclutar a esos pacientes, estén donde estén. Se ha hablado también en la primera mesa de los fármacos. Investigar un fármaco no es para nada sencillo, hablábamos de 10, 12 años. Es cada vez más complejo, vamos cada vez más a biofármacos y el coste es excesivamente alto. Y evidentemente hay que tener en cuenta que la parte de los ensayos clínicos, la parte de la investigación clínica, consume alrededor del 60% de esos 2.400 millones de euros. Y esto la industria no lo puede hacer solo, lo hace en colaboración y la industria está buscando la cooperación en cualquier parte del mundo. Por eso ese modelo de innovación en abierto, ese modelo de Open Innovation y ese modelo de nuevos fármacos con capital mixto público-privado. Nuestros datos de I+D, que sabéis que publicamos anualmente a través de una encuesta realizada a nuestros asociados,
demuestran que en el año 2017 la industria invirtió en I+D más de 1.147 millones de euros y la partida más importante, alrededor del 60%, fue para el área de ensayos clínicos, 662 millones de euros. Y eso es muy interesante porque son I+D, una partida más de casi el 50% es I+D extramuros, I+D que va a los centros públicos y privados de este país para hacer ensayos clínicos a las diferentes comunidades autónomas. Y traía aquí un libro que leí hace un tiempo, que es el libro de Luces y Sombras en Investigación Clínica. Y hay un capítulo que escribe Jordi Cruz, padre de una hija con una enfermedad rara, y hablaba de lo poco atractivo que era España para hacer ensayos clínicos porque éramos lentos. Y esto era una realidad en España en el año 2013. Nosotros desde Farmaindustria hemos trabajado mucho, pero la agencia española ha trabajado mucho. Y tenemos la gran suerte de haber sido en Europa uno de los primeros países en tener la nueva regulación de ensayos clínicos. El nuevo Real Decreto, ya ha cumplido 3 años, pero nos ha permitido que muchas de nuestras compañías farmacéuticas hayan convertido a España en el primer o segundo país donde traen la investigación clínica. Y esto es un éxito de todos, pero eso es por el alto nivel científico de nuestros investigadores, sin ninguna duda, porque sin ellos no podríamos traer investigación a este país, por un sistema nacional de salud como el que tenemos, por unas infraestructuras determinadas, por un compromiso, por supuesto, de la industria, pero esto no va más que dirigido a que los pacientes tengan acceso a los mejores tratamientos antes que otros pacientes europeos el poder participar en un ensayo clínico. Nosotros empezamos a medirnos hace más de 12 años donde estábamos, es nuestro famoso proyecto BEST de excelencia en investigación clínica, porque es verdad que nosotros en el año 2005 estábamos mal, teníamos un Real Decreto con una complejidad burocrática tremenda, con una gran descoordinación entre los comités éticos y nos medimos. Ahora mismo forman parte de este proyecto 50 compañías, 54 hospitales, grupos de investigación clínica independiente y lo que sí os puedo decir es que el salto que ha dado España en investigación ha sido muy importante. Nosotros, y este es el dato para mí más importante, lo que tardábamos con el mejor centro europeo en el año 2004 eran 93 días en reclutar al primer paciente y ahora mismo son 18 días. Esto es un éxito de todos los agentes que participan en la investigación clínica, independientemente que seguimos teniendo cuellos de botella como firmas de contrato y demás que podemos seguir viendo. Yo he traído un análisis específico de este informe para el ámbito de las enfermedades raras, porque creo que es muy importante y muchos de vosotros conocéis el registro de estudios de la Agencia Española del Medicamento, que está dirigido a profesionales sanitarios y también a pacientes a buscar ensayos clínicos. Y lo primero que hice para preparar la presentación fue buscar cuántos ensayos clínicos en todo este histórico que tiene la agencia desde el año 2013 es para el ámbito de las enfermedades raras. Y efectivamente, alrededor del 18% de estos más de 4.718 ensayos, 837 son para el ámbito de las enfermedades raras, algunos, 440 están activos, 200 han finalizado y 123 no se han iniciado. Como veis, las participaciones alrededor del 14%. Si nos fijamos en los datos del proyecto BEST, datos introducidos por la industria farmacéutica y haciendo un análisis exclusivamente de los 4 últimos años, ojo que el 2018 es a junio, están ahora las compañías introduciendo datos, creo que es un dato muy positivo y es un dato incluso mejor de un dato que presentamos en mayo en otro congreso sobre enfermedades raras, porque ha sido cotejado con el registro de estudios de la agencia y también con un análisis de introducción de datos por parte de las compañías retrospectivos. Pero ahora mismo la industria farmacéutica en España pone en marcha en el último semestre, lo que ha sido el último de enero a junio del 18, el 17,5% en el área de las enfermedades raras. Pero yo creo que lo más importante no solo es el porcentaje de centros, que prácticamente esos datos, si os fijáis, coinciden con las de la agencia, que eran 18-14, es el porcentaje de pacientes previstos incluir en estos ensayos. Esto es un salto desde el año 2015 muy importante y creo que esto es un orgullo y un camino en el que tenemos que seguir creciendo, seguir consiguiendo que más pacientes participen
en más ensayos clínicos. Cuando veíamos la presentación de Julián y ponía esos cuadrados en blanco y ese cuadrito gris y veíamos todo lo que nos queda, efectivamente nos queda mucho por hacer, pero creo que estos datos hace unos años efectivamente hubieran sido peores. Hay 6 comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, como suele ocurrir en otras patologías, seguidas de Andalucía, Valencia, Navarra y Castilla y León como comunidades autónomas donde acumula más del 80% de los pacientes en enfermedades raras en medicamentos huérfanos. La tipología, muy centrados en tumores hematológicos, las linfomas, las leucemias, que efectivamente están pues, haciendo un avance, yo creo, importante en algunos de los tratamientos actualmente. También, como veis, el ámbito de la hematología, ¿no? Todo lo que sea gris claro sobre el rojo, que es el resto de áreas terapéuticas es muy importante, oncología, hematología, algunas áreas cardiovascular también son importantes, neurología. Pero yo creo que hay un dato para estar muy orgullosos de los ensayos que se hacen en España en el ámbito de enfermedades raras. Es el ámbito de las fases tempranas, fases 1, cuando en España las fases 1 son alrededor del 2,7%, para enfermedades raras es alrededor del 4,5%. Y las fases 2 también superan, entre unos y otros, estamos prácticamente alrededor del 35% de ensayos clínicos en fases tempranas en nuestro país. Eso también es porque nuestras unidades de fases tempranas son, como veremos después, excelentes. Nosotros nos medimos y medimos indicadores de tiempos y de ejecución. Y os puedo decir que para el ámbito de los medicamentos huérfanos los tiempos son más o menos semejantes al resto de patologías. Es decir, tardamos desde que tenemos toda la documentación y incluimos al primer paciente 162 días y para otras áreas terapéuticas 168. Eso no es una gran diferencia. Nuestra mayor diferencia está aquí, en el reclutamiento. ¿Por qué? Porque son ensayos clínicos donde efectivamente a veces es difícil encontrar a esos pacientes con esa determinada patología. Por eso yo hablaba de la necesidad de compartir datos del trabajo en red para conseguir que no haya un 18% de centros que no reclutan, porque al final nadie ha conseguido el objetivo de poner en marcha un ensayo clínico, nadie. Y sobre todo no habremos conseguido el mayor beneficio para el paciente. Para el resto de áreas terapéuticas es el 13% y en el área de las enfermedades raras es el 18%. Bien, nosotros tenemos diferentes herramientas para promocionar la investigación clínica en enfermedades raras. Una es el ámbito de la pediatría, donde tenemos una guía de unidades pediátricas en España, y deciros que actualmente... Gracias. Muchas gracias. Y colaboración público-privada. Y, como os decía, en el ámbito de las fases tempranas, que hemos visto que es muy interesante desde el punto de vista de las enfermedades raras, vamos a actualizar nuestro directorio de unidades de fases tempranas porque la industria ve que el tipo de ensayos en fases tempranas que ahora mismo se están realizando tienen que ser quizá en unidades muy específicas, con estos nuevos diseños de ensayos, con una población quizá más reducida, y estamos en marcha, como os digo, con una nueva edición de fases tempranas. Para mí es algo muy interesante lo que ha sucedido en el mes de enero en nuestro país, y ha sido que por fin se han publicado las recomendaciones, las conclusiones de esta ponencia sobre medicina genómica en el Senado, que el año pasado informaron más de 70 expertos, y hay aspectos muy relevantes desde el punto de vista de las enfermedades raras. El primero de ellos es asegurar la secuenciación genómica de pacientes con enfermedades raras. La información deberá estar disponible en la historia clínica electrónica. Luego podemos discutir si las historias clínicas electrónicas son interoperables, si los datos están armonizados, pero esto es un paso como paraíso. Además, dice que la medicina genómica debe introducirse en primaria y en hospitales. La necesidad de tener bioinformáticos en el Sistema Nacional de Salud, esto es clave para toda la medicina de precisión, pero es clave para el ámbito de las enfermedades raras. Nosotros hemos participado en un proyecto IMI de colaboración público-privada
en el ámbito de los tumores hematológicos, que muchos de vosotros conoceréis el proyecto Harmony, que se coordina desde Castilla y León por el doctor Jesús Hernández. Creo que está marcando un hito en Europa en el ámbito de la reutilización de datos para tumores hematológicos, algunos de ellos tumores raros. Y nosotros hemos participado en esta acción de coordinación y soporte en el DUIT, donde hemos consensuado un modelo de consentimiento informado mirando al reglamento de protección de datos y donde hemos trabajado con los pacientes. Y los pacientes nos dijeron: señores, no hablen de datos pseudonimizados, que no entendemos qué es eso del dato pseudonimizado. Y decidimos cambiar aspectos de este modelo de consentimiento y hablamos de datos codificados, que se entiende muchísimo mejor pensando también en lo que van a afirmar muchas veces los pacientes que van a participar en los ensayos. Uno de nuestros grandes problemas en el ámbito de las enfermedades raras es el diagnóstico, pero como se ha dicho, yo creo que la genómica va a suponer un antes y un después. Lo que pasa es que no está todo hecho, hay retos, hay que preparar profesionalmente a los profesionales, hay que interpretar esos datos y hay que coordinarse entre comunidades autónomas. Antes se hablaba del acceso a fármacos, pero también hay que estar coordinados en fases anteriores, como son estas fases de la investigación, donde insisto en la necesidad de contar con centros de referencia en el ámbito de la medicina genómica. Ha hablado Eduardo en su presentación anterior, con mucho más prestigio que yo, de las nuevas terapias en enfermedades raras. Creo que van a ser algo bastante esperanzadores. Que sepáis que de las 289 que se han aprobado por la FDA en el último año, 15 son para el ámbito precisamente de las enfermedades genéticas, o sea que se están dando pasos interesantes. Y sobre los nuevos fármacos, yo creo que también hay datos esperanzadores a nivel de EMA y a nivel de FDA. 1 de cada 4 son en el ámbito de los medicamentos huérfanos, enfermedades raras. Esto hace unos años eran datos que no podíamos presentar. Nuevos diseños de ensayos clínicos, lo comentaba Patricia Lacruz en su intervención. La industria tiene que ser colaborativa, la industria es colaborativa, la industria está pensando, está diseñando, está ya trabajando en nuevos diseños de ensayos clínicos donde se puedan reducir tiempos y donde se pueda dar una mejor protección también, o que los pacientes, dependiendo de, por ejemplo, de un determinado marcador, puedan participar en un ensayo. Para mí hay dos iniciativas muy relevantes también de colaboración público-privada en el ámbito de las enfermedades raras. Una es la Red Europea para Ensayos Clínicos en Pediatría, donde España ha montado RECLIP, la Red de Ensayos Clínicos Pediátricos, que participa precisamente, y uno de los objetivos de este consorcio público-privado con 33 socios académicos, 10 partners industriales, es el desarrollo para el estudio de enfermedades pediátricas. Y otro es Paradig, y me gusta mucho este proyecto porque precisamente es educar y formar a los pacientes para formar parte de los consejos que asesoran a la industria o a los diferentes entes, en este caso para que los pacientes estén más involucrados en el ámbito de las enfermedades raras. Esto creo que son dos iniciativas, en las dos hay mucha participación de socios españoles, tanto por parte de centros públicos como, de hecho, la parte del C4C, la parte española la coordina el profesor Martiñón del Hospital de Santiago de Compostela, y en Paradig el Centro de Sant Jan de Déu está también con una alta participación. Bueno, esto es para mí muy clave, el movimiento asociativo es muy importante, y yo aquí hablaba de Julián Isla cuando me he despedido de él, le digo, no pensaba que te iba... yo te cito en una de mis diapositivas y no pensaba que hoy iba a tener la oportunidad de conocerte personalmente leyendo un artículo suyo. Me gustó mucho porque decía: el principal activo de los grupos de pacientes es el conocimiento que tienen de su enfermedad y sus datos. Y volvemos al valor de los datos, al valor de compartir y al valor de reutilizar datos. EUPATI, que fue otro proyecto IMI, fue clave para educar y formar pacientes. EUPATI ha terminado, pero está bajo el paraguas de la Agencia Española del Medicamento, lo que es EUPATI España, y para mí es fundamental, y todos somos responsables de educar y formar a los pacientes. Nosotros con FEDER, con el CIBER y con otras entidades como la Agencia Española, con la Fundación Jiménez Díaz, hemos participado en diferentes mesas hablando de la investigación de enfermedades raras. Esto es un camino que tenemos que ir todos juntos, cada uno en su posición, pero tenemos que ir todos juntos de la mano, y desde luego
Yo creo que tenemos en España centros de excelencia en el ámbito de la investigación en enfermedades raras. Tenemos pacientes comprometidos con el movimiento asociativo y creo que este congreso es un ejemplo de ellos, y creo que no hay otra manera de hacer investigación hoy en día que la colaboración público-privada, y que creo que sobre eso le va a hablar Ana. Así que yo aquí termino y muchas gracias.